Vamos a hablar en esta noche de un mensaje que el Señor ha preparado para nosotros y ojalá que pueda hallar cabida en cada uno de nosotros. Siempre cuando uno predica, pide a Dios que dirija, guíe y a veces da contentamiento, pero a veces ocurre que cuando se habla un mensaje, se da una amonestación, hay personas que se acercan y se incomodan, especialmente cuando somos conocidos, ¿no? Y vienen después, nos dice, ese mensaje lo ha preparado para mí. A mí me han reclamado varias veces, ¿por qué ha preparado un mensaje precisamente para mí? Y yo le digo, pues dale gracias a Dios, no lo hice pensando en ti, yo preparé un mensaje orando, pero ojalá que al menos, gracias a Dios que al menos a una persona le llegó el mensaje, amén. Así que Dios nos ayude, Dios nos bendiga, para que ojalá el mensaje también llegue a nuestros corazones. Triste sería que viene un mensaje, otro mensaje, y como que ningún mensaje es para mí. ¿No les parece que sería muy triste? ¿Verdad? Entonces, como dice la palabra del Señor, vinieron, tocaron música y contigo no pasó nada. Vinieron, endecharon, lloraron y a ti te da igual. No sientes nada, es triste, así que Dios nos ayude. Y yo recuerdo... creo que fue el año pasado que fuimos a Uruguay, Pastor Argemiro, fuimos a Uruguay y entonces nos hablaron ahí fuimos a visitar a una hermana y entonces nos comentaron de un hermano que ya no reunía, que tenía problemas y que paraba enfermo, quejándose y era muy complicado. Entonces dijimos, vamos a verlo, aprovechamos. Aunque él ya no quería que vengan a invitarle a la iglesia ni nada, pues nos fuimos. Y entonces cuando llegamos dijeron, bueno, él tiene un problema que se ha dado por fumar cigarrillos. Y cuando no le dan hace berrinche, reclama, protesta pero bueno. Y él ya no quiere escuchar consejos ni que le digan de nada, pero de todo modo vamos a visitarlo. Fuimos. Cuando llegamos le hablamos amablemente, que casi él no quería salir, quería estar en cama y especialmente pues que esperando que le lleven lo que él pedía, si no había la protesta. Cuando empezamos a conversar se le hizo ver, mira, tú has conocido el mensaje, qué pasó, por qué ahora estás en esa condición. Y él decía, es que no puedo, le hablamos directamente, ¿no? ¿Y por qué te has dado a fumar? ¿Qué pasa? No puedes dejar. Y dice, no puedo. Entonces yo le hablé directamente, ¿no? Y le digo, yo te quiero hacer una pregunta, pero medita bien en lo que te voy a preguntar. Es muy importante. Medita bien, no me contestes a la ligera, simplemente medita bien y después me contestas. Y él se puso interesante, ¿qué pregunta será? ¿No? Como que se puso ahí, puso la atención. Y le digo, ¿tú quieres dejar de fumar? Y él piensa, dice, es que no puedo, es que cuando no, que se me sube la presión. No, espérate, no has entendido la pregunta. Te vuelvo a hacer la pregunta y concéntrate en la pregunta. ¿Quieres dejar de fumar? Es que, porque él ya él veía que viene el demonio y le decía fuma, o sea, ella estaba totalmente mal. Y dice, no, es que yo quiero, pero a veces viene el demonio, viene por la ventana y me dice, fuma. No, te vuelvo a hacer la pregunta. Concéntrate, no me estás contestando a la pregunta. ¿Quieres dejar de fumar? Y nuevamente hará una explicación. Y no sé cuántas veces le pregunté. Y no aceptaba la respuesta porque no me estaba contestando lo que le estoy preguntando. La pregunta era, ¿quieres dejar de fumar? Y él tenía que contestarme sí o no. No dar argumentos, es que esto, es que el otro. No, la pregunta era directa y la respuesta tendría que ser de manera concisa. Sí quiero. Pero cuando le insistí tanto, ya no le di opción a que me dé excusas. Él contestó con la verdad. Me dijo, no quiero. No hay nada que hacer. Ya murió. ¿Ve? No hay nada que hacer, hermano. Así de sencillo. Y ese es el tema que quiero hablar en esta noche. Basado en una pregunta. Precisamente en esa pregunta, ¿no? Dice, ¿quieres ser sano?
¿Quieres ser sano? Es que esto lo... Olvídate, la pregunta es directa. A Israel le dijo el Señor en una oportunidad: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué dijo Israel? ¿Qué dijo el pueblo? Pues estás loco. Nunca hemos sido esclavos. Siempre hemos sido libres. ¿Cómo es que tú dices conoceréis la verdad y seréis libres? Nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos. Qué tristeza. Les pregunto, ¿habían sido esclavos? Literal, ¿habían sido esclavos? ¿Siervos? ¿En Egipto? ¿Dónde más? ¿En Babilonia? Ajá. Aparte de la esclavitud espiritual a la cual nuestro Señor Jesucristo se refería. Pero ¿hasta dónde le llevó su dureza de corazón? Y dijeron: nunca hemos sido esclavos. Así que es interesante entonces reflexionar en esta pregunta, en esta parte de la Escritura. Y dice: ¿quieres ser sano? ¿Y qué contestaremos nosotros? Bueno, yo estoy sano, ¿de qué voy a sanarme? Yo no sufro de nada. Entonces reflexionemos y meditemos. Vamos a abrir las Escrituras, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a recordar una historia muy bonita en el Evangelio según Juan, el capítulo 5, y vamos a dar lectura primeramente a 3 versículos. ¿Ya? Evangelio según Juan, capítulo 5, y vamos a dar lectura ahí 3 versículos. Oh, perdón, ya estaba. Muy bien, dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yace una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Vean que aún en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo había muchos enfermos. ¿Y cómo era la condición de esos enfermos? Habían ciegos, cojos, paralíticos, de muchas enfermedades. Y la Biblia nos habla de algunos casos maravillosos donde nuestro Señor Jesucristo pudo hacer su obra. Pero ustedes saben que en el pueblo mismo de Israel había muchos leprosos. Y la lepra era una enfermedad incurable. Y ahí nos dice que había una multitud de enfermos que estaban al costado o alrededor de un pozo, de un estanque de agua, que esperaban que el agua se mueva. La confianza del ser humano siempre en algo que pueda haber, ¿no? Un estanque que nosotros sabemos que qué pasaba si se movían las aguas. El primero que ingresaba se sanaba. ¿Hay alguna creencia acá que si haces algo te sanas o recibes alguna bendición? Yo creo que la gente mucho confía, ¿no? El movimiento de las aguas. Pero vamos a ver, hablando de la situación del mundo, hablando de las enfermedades. Vamos a dar lectura a este párrafo que está en la educación, la página 256. Su espíritu hace intercesión por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Cuando la creación entera gime juntamente con nosotros, según Romanos 8:26, el corazón del Padre infinito gime en simpatía. Nuestro mundo es un vasto lazareto, una escena de miseria a la cual no nos atrevemos a dedicar siquiera nuestros pensamientos. Si nos diéramos cuenta exacta de lo que es la carga, sería demasiado terrible. Sin embargo, Dios lo siente todo. 2 cosas que quiero resaltar en este párrafo. Uno, dice, ¿cómo es este mundo? Es un vasto lazareto. Nosotros podemos ver a nuestro alrededor y vemos miseria, dolor, sufrimiento, enfermedad. Y aún de repente en nuestras mismas familias. O de repente algunos estamos sufriendo alguna enfermedad
o estamos pasando por algún momento totalmente difícil. Así es el mundo. Vemos sufrimiento, dolor, muerte, enfermedad por todos lados. Y ojalá que pudiéramos entender para que este mundo no sea más tan deseado por nosotros, ¿no? Ojalá que pudiésemos ver y desear decir: Señor, este mundo ya no hay esperanza, ojalá que pronto llegue tu venida, ven Señor, pero para hacer eso tendríamos que estar preparados. Así que primero vemos que este mundo está envuelto en miseria, dolor, sufrimiento, muerte. Pero el segundo punto que quiero resaltar dice que Dios está feliz por el sufrimiento que hay en la tierra. Dice, vean la última parte, que sin embargo Dios lo siente todo. Dios no se goza en ver el sufrimiento de las personas, mucho menos de sus hijos. Pero de repente nos estamos preguntando entonces, ¿por qué no cambian las cosas? ¿Por qué no hace algo para que las cosas cambien? ¿Qué dicen ustedes? Las personas que no conocen a Dios mucho preguntan eso, pero usted dice que Dios tiene poder, ¿por qué no cambia? ¿Por qué no elimina la enfermedad? Es que el problema es que ese sistema de cosas que hay en el mundo no es por causa de Dios, sino ¿por qué? Consecuencia de las decisiones del ser humano. Así que es importante que nosotros meditemos y reflexionemos en esto. Uno, que el mundo está envuelto en miseria, dolor, sufrimiento, muerte, enfermedades. Y dos, es que entendamos que Dios no se goza, no se deleita al ver el sufrimiento de las personas. Pero no puede evitarlo porque depende de la decisión de las personas. Ahora sí, vamos a continuar con el caso que habíamos visto, que nos narraba ahí en Evangelio según Juan. Vamos a seguir leyendo los versículos. Y el versículo 4 y 5 dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Muchos enfermos allí alrededor del estanque, porque ellos tenían la creencia que un ángel descendía, movía el agua y el primero que ingresaba se sanaba. ¿Dios dónde estaba? ¿No podía actuar? ¿Era verdad que Dios actuaba en ese estanque? ¿Qué creen ustedes? ¿O era una simple creencia que llegaron a tener los judíos? Dios necesita que te vayas a un lugar y que ahí esperes para que te sanes. O en cualquier lugar donde te encuentres, está esperando que doblegues tus rodillas, te dirijas por la fe a Él y le pidas y Él te escucha. ¿Ve? Segundo, el movimiento de las aguas, esperando ahí las personas con todo tipo de enfermedades. Pero aún ahí no había una manifestación del amor de unos por otros. ¿Por qué? Vamos a verlo más adelante. Dice: me referiré al paralítico que no había usado sus miembros por muchos años. Allí estaba. Los sacerdotes, los doctores de la ley y los escribas examinaron su caso y lo declararon incurable. Le dijeron que por su propio pecado había caído en esa condición y que no había esperanza para él. ¿Qué había pasado aún con los líderes religiosos? ¿Cómo llegaban a considerar a las personas que sufrían una enfermedad? Como merecedoras de ese castigo, que por su propio pecado. Así que cada vez que alguien se enfermaba, lo que primero se preguntaban era: ¿qué pecado habrá cometido para que esté en esa condición? Y ahora yo creo que es necesario preguntarnos hoy nosotros. ¿No viene nuestro pensamiento cuando vemos a alguien que está pasando por un momento difícil o de repente con algún malestar? ¿No viene nuestro pensamiento: qué pecado estará cometiendo que por eso le viene ese mal? Estaba en un lugar con un pastor trabajando
y el pastor se accidentó. Se accidentó. Y fue un accidente muy fuerte. Y entonces cuando él estaba, a él no le pasó nada, pero sufrieron sus hijos. No, quedaron muy mal. Pero como él no le pasó nada, él estaba regresando, y cuando estaba regresando, las personas donde vivíamos hacíamos la obra misionera, y entonces lo conocieron y por ahí le gritaron, le dijeron: arrepiéntete, ¿qué pecado estarás cometiendo? Y el pastor, después del accidente, estaba tocado, ¿no? Imagínense que casi mata a sus hijos a un accidente manejando la moto, y llega él preocupado, me dice: mira, me ha pasado esto, me han gritado, me dice: arrepiéntete, ¿qué pecado habrás cometido? ¿Tú qué piensas? Realmente él estaba afectado por el accidente y le tocaron las palabras de esa persona, ¿no? Y le digo: pastor, tranquilo, reflexiona en todo caso, medita, ora a Dios, pero no hagas caso a lo que las personas te puedan decir. Son pruebas por lo que uno puede pasar, y si uno también en esas pruebas nos ayudan, ¿para qué? Para reflexionar y meditar. Y es bueno, a ver, de repente en algo estoy mal, así que pedimos a Dios, pero nunca debemos albergar el pensamiento. Si vemos a alguien que está pasando por alguna circunstancia, decir: ¿qué pecado habrá cometido? Por eso está en esa condición. Esa era la condición a la que llevaron los líderes judíos. Por eso cuando veían un enfermo lo trataban con dureza, lo menospreciaban, porque decían: ese es un pecador. Y como ellos no eran pecadores, entonces menospreciaban a las otras personas. Así que Dios nos ayude de no llegar a esa condición. Pero vean, en el mismo pueblo de Dios estaba sucediendo eso. Pero allí estaba un personaje. Versículo 6. Cuando Jesús vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y ahí viene la pregunta importante. ¿Cuántos años llevaba este paralítico? 38 años. Yo no sé si los 38 años lo pasó allí junto al estanque, pero 38 años de paralítico. Pero vean, el paralítico ¿cómo estaba? Solo. Ya no estaban ni familiares ni amigos. No había nadie, estaba solo. Entonces, de ser cierto que cuando el agua se movía y el primero que ingresaba podía ser sano, si es que hubiese habido amor entre todos esos, porque eran del pueblo de Dios, ¿qué hubieran decidido hacer? Hubieran decidido: vamos a analizar quién está más necesitado, ¿sí o no? ¿Quién está más grave? ¿A quién le urge más recibir sanidad? Y hubieran empezado en orden, ¿no? Se mueve el agua, el primero, el que está de más gravedad, hubiera entrado al agua y hubiera sido sano. Pero ahí en lo que vamos a ver, en lo que contesta el paralítico, ahí vemos que realmente cuál era la condición. Ahora sí, apreciados hermanos, la pregunta: ¿quieres ser sano? Y resulta que les conté una experiencia de una persona: ¿quieres realmente sanarte, dejar de fumar y cambiar tu vida? ¿Y qué es lo que se contesta? Un sinnúmero de excusas. Y a eso estamos acostumbrados las personas. Lo primero que hacemos es presentar excusas. Es que esto, lo otro, y sacamos un sinnúmero de excusas. Tal vez mucho más. Hay personas que físicamente no tienen una enfermedad, pero tienen problemas emocionales de la mente. Hay mucha persona que tiene resentimiento. ¿Será una enfermedad? No. La persona que está resentida se va a enfermar hasta físicamente. Hay personas que viven con dolores de cabeza, pero cuando les llevan a que lo vea el especialista no le encuentran nada. Dice: no sé qué tendrá mi familia. Conozco muchos padres. Dice: tengo mi hija que le llevaba a varios lugares, clínicas y hospitales, y ella vive con dolores de cabeza, pero no le encuentran enfermedad. ¿Han escuchado de eso? ¿Cuál será el problema? No es un problema físico, es un problema de la mente. Había una joven que
le hizo gastar mucho a su mamá. Y vivía con dolor de cabeza, que la cabeza no le dejaba y la mamá se desesperaba. Entonces cuando conversamos en una oportunidad, le digo, la mamá me cuenta llorando, le digo, ¿puedo hablar con tu hija? Me dice, claro. Entonces me puse a conversar y le digo, a ver, ¿cada qué tiempo te duele la cabeza? Y era seguido. Y le digo, pero ahorita no te duele nada. Sí, pero de cada momento me duele. Y después le digo, ay, ahorita empezó a doler, me quema mi cabeza. Y cuando conversamos no es que le dolía la cabeza, simplemente tenía un problema emocional. Así que son las enfermedades que también abundan en este tiempo. Pero lo importante es escuchar esta gran pregunta. El Señor nos pregunta a nosotros hoy también, ¿quieres ser sano? Y al mundo igualmente, ¿no? A las personas le pregunta, ¿quieres ser salvo? El Señor nos permite ver la situación como se encuentra el mundo. Cómo podemos ver a nuestro alrededor tanto sufrimiento. Y tendríamos que ir y preguntar. Pero muchas veces no entendemos y lo único que presentamos son excusas. Dice este párrafo de Fe y Obras, ahí estaba el lisiado. Y cuando Cristo le habló, el hombre le contó la triste historia de cómo, en cuando se disponía a descender al agua para ser sanado, otro descendía antes que él. Cristo le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Qué pregunta? Por ese motivo estaba allí. Pero Cristo quería suscitar en el corazón de ese hombre la expresión del deseo de ser sanado. ¿Por qué estaba ahí el paralítico? Porque quería ser sanado. ¿Cómo contestaríamos nosotros si estuviésemos en esa condición y viene alguien y te pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Qué le diríamos? Yo, conociendo mi mal carácter, yo contestaría mal. Yo le diría, pues se supone, por eso estoy aquí. ¿O no? A ver, cada uno tenemos carácter distinto. La forma de responder es particular de cada uno. ¿Cómo contestaríamos? Yo, poniéndome a pensar, digo, yo en esa circunstancia, pues me hubiera enojado, hubiera contestado mal. Ahí sufriendo el hombre y viene y le pregunta, ¿quieres sanarte? Pues un hermano dice, yo le diría, sí quiero sanarme, pues alabado sea el Señor. ¿No? Pero este paralítico, ¿cómo reaccionó? ¿Cómo reaccionó él? ¿Qué dijo? Empezó a contar la historia de su vida. Mira, Señor, él no se enojó, ni le dijo, pues obvio, ni nada, sino le dijo, mira, Señor, cuando se mueve el agua, mientras yo intento hacer algún esfuerzo, otro ha ingresado antes que yo, así que ya no hay esperanza para mí. ¿Sí o no? Había perdido la esperanza, pero no tenía ni a dónde ir, estaba ahí. Para que nuestro Señor Jesucristo vaya y le hable, a mí me queda claro que este hombre oraba. Me queda claro. Por eso Jesús vino en respuesta a lo que él oraba a Dios. Vino y se le acercó y le dijo, ¿quieres ser sano? Y él tranquilamente contestó, mira, Señor, esto me pasa, no puedo. No hay nadie, no tengo amigos, no tengo familiares. En la iglesia, a veces pudiendo caminar, no vamos a la iglesia, o a veces nos desanimamos, o a veces estamos con algún pequeño malestar, no vamos a la iglesia. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Cuando ya no pueden ir a la iglesia, empezamos a quejarnos. Yo recuerdo muchas hermanas se han puesto un poco mal y a veces uno no sabe. Y cuando ya se restablecen, vienen a la iglesia y dicen, nadie me ha visitado, y empiezan a quejarse. Nadie ha ido a verme. En esta historia de este paralítico a mí me impresiona, ¿no?, la actitud de este paralítico. Él no se quejó, él simplemente expresó, dijo, no puedo, no hay nadie que me lleve, así que ahí esperando. Pero ¿cuál es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué le dijo? Levántate, toma tu lecho y anda. Nuevamente les pregunto,
Si nosotros estuviésemos en esa condición y viene el Señor y te dice levántate, ¿qué diríamos? ¿Ves que no puedo moverme? ¿Cómo me voy a levantar? ¿Ya? Es importante que nosotros reflexionemos cuál sería nuestra actitud. ¿Ya? Pero el Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Dice este párrafo, y cuando Cristo le mandó que se levantara, tomara su lecho y caminase, hizo exactamente lo que Cristo le indicó que hiciera. No dijo, he estado aquí 38 años y no he dado un paso en todo ese tiempo. No se detuvo a argumentar, sino que hizo exactamente lo que se le ordenó. Tomó su lecho y caminó y fue sanado a partir de ese momento. Qué interesante, vean. Él no empezó a argumentar, no empezó a decir, mira, 38 años que no puedo caminar. Simplemente, ¿qué hizo? Se levantó, hizo exactamente lo que le mandó el Señor. Y ahora nuevamente yo les pregunto a ustedes, ¿están dispuestos a hacer exactamente lo que le mande el Señor? Amén. ¿Por qué es que muchas veces sufrimos? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué pasa tiempo que nosotros vamos cargando determinadas cosas? En la Biblia nos habla de otra mujer que tenía flujo de sangre. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es lo primero que hizo la mujer? ¿Sí? Cuando se empezó a estar enferma, ¿qué es lo primero que hizo? Buscar la solución en este mundo. Tenía dinero y fue buscando uno tras otro. ¿Y qué pasaba con su enfermedad? Cada día empeoraba, cada día se debilitaba más, cada vez se sentía peor, hasta que llegó el momento que tomó una decisión y se acercó a Jesús. ¿Cuánto tiempo tardó para ser sanada? Hasta llegar a tocar a Jesús. Amén. Pero hablando de este hombre, hermano, la disposición a obedecer exactamente lo que le mandó a hacer Jesús, sin detenerse a argumentar ni nada. Y nuevamente les hago recordar la experiencia. ¿Quieres dejar de fumar? ¿Qué contestaba él? Un sinnúmero de excusas. Y había llegado a tal punto que ya como que veía visiones, como que él veía personas que viene a una persona, decía, viene a la ventana y él me exige que fume. Y era una excusa de él. Pero en realidad, como que muchas personas se acostumbran a esa condición. Yo conozco a muchas personas que cuando se les habla de una solución, como que dicen, no, esto no me va a hacer nada. Si la pregunta importante tendría que ser para cada uno de nosotros, si tenemos algún problema, tenemos alguna enfermedad, la pregunta tendríamos que escucharle como que viene de parte del Señor. ¿Quieres sanarte en verdad? Y nosotros tendríamos que estar dispuestos a hacer exactamente lo que Dios nos manda. Y nosotros sabemos qué es lo que el Señor quiere, pero muchas veces no queremos. Preferimos cargar, preferimos sufrir. Repito, hay personas, yo conozco a muchas personas llenas de resentimiento, de dolor, personas totalmente sensibles, que se resienten porque alguien lo miró, que se resienten por una palabra. ¿Por qué creen que actúan así? Porque tienen algún problema que no han resuelto. Y en la iglesia, yo no estoy hablando de afuera del mundo, en la iglesia. Me da tanta tristeza y el problema es que la persona en realidad no quiere dejarse ayudar. Me ha tocado conversar con varias hermanitas, con hermanas jóvenes, resentidas, y a dónde van, a pesar de ser de la iglesia, a pesar de conocer el mensaje, a pesar de conocer a Dios, a dónde van, lo primero que es a quejarse.
hablar mal. Y culpan a todo el mundo. Sí, a todo el mundo. Conozco a personas que qué complicado porque por cualquier cosa se resienten. No tienen problemas que no han resuelto. Y así no pueden vivir felices. Entonces, cuando algún familiar que no es de la iglesia o alguna amistad que no es de la iglesia lo ve con ese sufrimiento, ¿qué mensaje va a recibir? Va a decir, pero yo lo veo en la iglesia constantemente que va, pero yo no sé para qué va, porque peor que yo está, llorando, lamentando y quejándose. Son cosas que tenemos que solucionar. Tal vez no estemos físicamente, no suframos alguna enfermedad, tal vez no estemos paralíticos físicamente, pero ¿cómo vamos espiritualmente? ¿Cómo vamos espiritualmente? Especialmente lo que tenemos que ver nosotros es la parte espiritual. ¿Cómo vamos? Y no puede ser que de repente me diga, pues se supone que estamos bien porque estamos en la iglesia. Aún en la iglesia, como que hay muchos que no hemos hecho una experiencia con Cristo. Porque Cristo se acerca, vean, y pregunta, ¿quieres sanarte? ¿Quieres la solución para tu problema? Y ahí está la decisión nuestra, si realmente queremos. Yo conozco aún familiares que están en el vicio, ¿no? Uno de ellos que todo lo que ganaba lo gastaba en el alcohol, y cuando trabajaba lunes, martes, miércoles, hasta el jueves, hasta el viernes, y sábado y domingo se dedicaba a tomar todo el día y toda la noche hasta que se quedaba sin nada. Y cuando llegábamos a aconsejarle, entonces íbamos, le decía, pero mira, no está bien lo que estás haciendo, mira cómo vas a tomar, estás tomando demasiado, terminas tu dinero. Decía, pero yo no tomo tanto, hay otros que toman más que yo. Ahora yo te pregunto, con esa actitud, ¿podrá cambiar su vida? Con esa actitud no va a cambiar su vida, porque él cree que está bien. Y más bien va mirando a otros que están peor. Entonces, apreciados hermanos, tengamos presente que, insisto en lo que decía el pastor en la recepción del sábado, nosotros tenemos que ser, como hijos de Dios, personas muy alegres, que tenemos que mostrar que hemos conocido al Señor, que tenemos que demostrar ese gozo porque hemos sido salvos, porque el gozo que tiene el cristiano es como resultado de haber sido salvo. Y si vivimos quejándonos, lamentando, si vivimos enojados, vivimos resentidos, eso significa que no hemos conocido a Jesús, aunque estemos en la iglesia. Y el Señor viene nuevamente a preguntarnos y nos dice a cada uno de nosotros, ¿quieres ser sano? ¿Quieres sanarte de todo ese mal? Vean, vamos a leer este bonito párrafo que dice: del simple relato de la Biblia de cómo Jesús sanaba a los enfermos, podemos aprender algo acerca del modo de ir a Cristo para que nos perdone nuestros pecados. Veamos ahora el caso del paralítico de Betesda. Este pobre enfermo estaba imposibilitado, no había usado sus miembros por 38 años. Con todo, Jesús le dijo: levántate, alza tu camilla y anda. El paralítico podía haber dicho: Señor, si me sanas primero, obedeceré tu palabra. Pero no, creyó a la palabra de Cristo, creyó que estaba sano e hizo el esfuerzo enseguida, quiso andar y anduvo. Confió en la palabra de Cristo, Dios le dio poder, así quedó completamente sano. Importante, ¿no les parece? ¿Cuál es nuestro deber? ¿Cuál es nuestro deber? Como conocedores del mensaje. Dice Éxodo 15:26, dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti.
porque yo soy Jehová tu sanador. En primer lugar, entonces, nosotros tenemos que obedecer todo lo que nos ha mandado el Señor. Si nosotros, como hijos de Dios, no obedecemos su palabra, pues estamos totalmente equivocados. Nos puede pasar lo mismo que le pasó a Israel. Teniendo tanto conocimiento, terminaron desviados, alejados del Señor. Y este párrafo dice: a menudo he tenido el privilegio de orar por los enfermos. Debemos hacer esto mucho más frecuentemente de lo que lo hacemos. Si se ofrecieran más oraciones en nuestros sanatorios por la curación de los enfermos, se vería el poder extraordinario del sanador celestial. Muchos más serían fortalecidos y bendecidos, y muchos más enfermedades agudas serían sanadas. Es bueno que tengamos sanatorios, eso ha mandado el Señor, pero ¿qué tenemos que hacer allí? Orar más, dice. Orar más. Repito, la creencia de los judíos era que en aquel estanque ahí se manifestaba el poder de Dios para sanar. Pero, insisto, ¿no hubiera actuado el Señor si te vas a tu casa y ahí clamas a Él? Desde sus hogares clamar a Dios, ¿no hubiera actuado con el mismo poder? Así que es importante que reflexionemos, mis queridos hermanos, sobre este punto de recibir la sanidad, ya sea de algún problema físico que tengamos, pero no olviden, decía que nuestro deber es obedecer todo lo que el Señor nos ha mandado. Nosotros tenemos un mensaje particular como iglesia, un mensaje especial. Tenemos un mensaje que nos hace un pueblo diferente, pero debemos tener presente que debemos mostrar ese mensaje al mundo, no solamente con palabras, sino con nuestro testimonio de vida, con nuestro ejemplo, porque eso es lo que espera el mundo. Porque dijo nuestro Señor Jesucristo que si nosotros no hablamos, no damos a conocer el mensaje, ¿quiénes lo harán? Las piedras. Y hoy las piedras están dando el mensaje que nosotros tal vez nos hemos avergonzado de dar. Hoy hay miles y miles de personas que no conocen a Dios, pero están dando el mensaje de la reforma pro salud, que nosotros tal vez nos hemos sentido intimidados de darlo. Dice como conclusión, tenemos ahí 2 versículos. Dice: he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Esa es la convicción que debemos tener nosotros. Si yo tan solamente acudiera a Jesús, Él puede solucionar cualquier problema que yo tenga. En una oportunidad le preguntaron a un hermano y le dijeron: hermano, ¿cuántos años tienes en la fe? Cuéntanos una experiencia. Y él dice: bueno, yo ya tengo 60 años, yo he nacido en la fe, así que no tengo ninguna experiencia para contarles. ¿Qué les parece? ¿Cuántos han nacido en la fe? A ver, levanten la mano. ¿Han hecho alguna experiencia con Jesús? Claro que sí, ¿verdad? Son pocos, pero de todos modos, aunque hayan nacido, todo hijo de Dios tiene que hacer experiencias con el Señor. No sé, ya yo tuviera oportunidad de contar las miles de experiencias maravillosas que he hecho con el Señor, pues no termino. Yo sé que muchos también, pero apreciados hermanos, tenemos que tener esa convicción, esa seguridad. Cuando yo conocí el mensaje, di el mensaje a quien es mi esposa también, trabajamos en un colegio, pero yo aprendí desde los primeros días a poner en las manos de Dios cosas difíciles que me estaban pasando. Habían cosas que no podía solucionarlo, y yo me arrodillaba: Señor, tengo esto, lo tienes que solucionar para poder seguir en este camino. Y yo le pedía, y mi esposa me escuchaba orar. ¿Quién es mi esposa ahora, no? Me escuchaba, y pasaban los días y el Señor me respondía exactamente como le estaba pidiendo. Y eso le convenció a ella. Dice: todo lo que le pides a Dios, el Señor te conceda. Tú le pides, pero claro, yo no le pedía pues cosas que no convienen, ¿no? Yo le pedía las cosas que realmente eran para mi bien.
especialmente en las cosas espirituales. Señor, provéeme, quiero ir a ese seminario, Señor, pero me falta esto, por favor, provéeme. Y el Señor obraba, pero de manera maravillosa. Tenemos que acercarnos a Cristo, pero con esa convicción, con esa confianza. Muchas veces podemos aún orar, pero oramos simplemente como por costumbre. O cuando vamos a salir, si nos han enseñado a orar, a veces nos paramos unas 2 palabras y ya está. O si no, va a hacer referencia. Solamente una reverencia. Yo me había acostumbrado, como católico, me había acostumbrado a hacer la señal. Y a donde iba sin pensar, hacía la señal, pero no decía ni una palabra ni un pensamiento, simplemente era una señal. Ahora yo te pregunto, ¿qué significa eso? ¿Qué valor tiene eso? Así que nosotros tenemos que acercarnos a Dios, repito, pero con una convicción, con una seguridad de que Él tiene el poder de hacer maravillas. Cuando llegó Jesús después que Lázaro había muerto hace 4 días, y Marta presentó el reclamo: ay, Señor, si hubieses estado aquí. ¿Qué le dijo el Señor? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si tenemos esa convicción, nosotros también podemos ver la gloria de Dios. Dice Mateo el capítulo 15, versículos 26 y 27, respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Cómo hubiéramos reaccionado si nos hubieran dicho de esa manera a nosotros? No está bien que tome el pan de los hijos y le dé a los perrillos. ¿Qué dijo esta mujer? Y no era del pueblo de Dios. No se resintió: mira cómo me trataron. Vean, ella aún ahí insistió: sí, es verdad, Señor, pero al menos de esas migajas que caen, comen los perrillos. No se puso a discutir: ¿por qué me dices perrillo? No, para nada, simplemente confió. Ojalá que nosotros también tengamos esa convicción. Ojalá que nosotros también podamos tener ese pensamiento, y no importa la dificultad por la que estemos pasando, no importa la circunstancia difícil que estemos afrontando, o si estamos enfermos, igual, acudamos a Él, pero con corazón sincero, dispuestos a escuchar lo que Jesús nos mande. Cuando estemos con esa disposición, entonces veremos el poder, la grandeza de nuestro Señor. Muchas veces tenemos un Dios en nuestra mente, tenemos un Dios como que muy similar a nosotros, que a veces puede hacer las cosas y a veces no puede. Hay que tener esa convicción. El Dios que tenemos es un Dios todopoderoso, que en la tempestad del mar le dijo: cálmate. Y el mar, ¿cómo reaccionó? Quedó calmo. A un ciego: ¿qué quieres que haga? Quiero ver, Señor. Recibe la vista al instante. Al paralítico, ¿qué le dijo? Levántate, toma tu lecho y ándate. ¿Y qué pasó? A Lázaro, 4 días muerto. Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó? Salió caminando. Y ahora sí te pregunto, ¿tendrá poder para solucionar la dificultad que tengas? ¿Por qué dudamos entonces? Entonces, como hijos de Dios, ¿cómo tenemos que vivir? ¿Cómo tenemos que vivir como hijos de Dios? Felices, contentos, alegres, que el mundo vea que somos un pueblo alegre, que somos un pueblo que tenemos ese gozo. ¿No es impresionante cuando a los apóstoles los llevaron a la cárcel y los encadenaron? ¿No es impresionante? ¿No les impresiona? Todos lo sabemos. ¿Qué es lo que hacían ellos? En esa situación difícil ellos estaban cantando. ¿Qué habrán estado diciendo los guardias, verdad? Ay, pues esta gente está loca, saben que mañana los pueden matar, mira cómo están en esta condición, y ellos cantando. Pero después, ¿qué pasó? Eso quedó grabado en su mente, así que ellos también dijeron: Señor, ¿yo qué puedo hacer para ser como ustedes? ¿Cómo puedo recibir la salvación? Así que, apreciados hermanos, por eso el Señor nos pregunta nuevamente: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo?
¿Quieres realmente conocer el poder de Dios? Así que Dios nos bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Bendito y eterno Padre que moras en el cielo, a tu buen nombre sea la honra, la gloria, la alabanza. Tus hijos, Señor, acudimos a tu trono de gracia, alabándote, honrándote y dándote gracias por tus bendiciones, por la vida que nos regalas, por el privilegio de ser tus hijos. Gracias por esa salvación tan grande que nos has dado. Perdona, Señor, nuestros pecados. ¿De cuántas maneras te ofendemos? Límpianos, lávanos en la sangre que derramó tu Hijo en la cruz del Calvario. Concédenos, oh Señor, tu Santo Espíritu, que haga esa obra de sanación en nuestras vidas, que transforme nuestro carácter, que nos prepare para el cielo. Amado Dios, tómanos en tus manos, ayúdanos a estar en paz contigo. Pon ese gozo en nuestros corazones. Padre Santo, sana nuestras dolencias, sana nuestras heridas. Señor bendito, dejamos nuestro ser en tus manos de amor y ayúdanos para poder dar buen testimonio en este mundo, que podamos, Padre Santo, compartir tu mensaje de salvación con aquellas almas que aún no te conocen, no solamente con palabras, sino especialmente con nuestro testimonio de vida. Suplicarte por cada hijo tuyo que está aquí presente, por lo que nos están siguiendo por las redes, por aquellos especialmente, Señor, que tienen algún problema de salud, ya sea físico o mental. Tú conoces, oh Señor, en el lugar donde se encuentren. Haz una obra con ellos. Pon tu mano poderosa y restáuralos. Rogarte, Señor, por cada uno de tus hijos que están enfermos. Por favor, manifiéstate con ellos también. Dales fe, esa confianza plena en tu mano poderosa y que puedan experimentar el poder tuyo. Nos encomendamos en tus manos de amor en esta noche. Guárdanos y cuídanos. Te lo imploramos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.